Bien, en esta mañana quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Cuando llegue allí me dan fuerte amén. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 24. Mateo 13, 24. Y si está online, mándenos allí un mensajito, un thumbs up, un dedito arriba, para saber que también está allí siguiéndonos en la escritura. Mateo capítulo 13, versículo 24 dice así: les prefirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, diga conmigo dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esta palabra es bien interesante, quizás la hemos leído muchas veces, y mientras que la leía, muchas cosas vinieron a mi mente, ¿verdad? Y me llamaron mucho la atención. Obviamente, en estos versículos en particular, Jesús estaba enseñando muchas parábolas, una tras otra, y todos sabemos, ¿verdad?, el por qué Jesús enseñaba en parábolas, simplemente para que sus discípulos, la gente, entendiera más fácil el mensaje del reino, el mensaje que él llevaba de salvación, y todo lo que Jesús enseñaba, pero lo predicaba en parábolas para que fuera mucho más sencillo entender a las personas. Y en esta parábola en particular, es una parábola muy interesante, porque nos muestra, nos enseña cómo realmente es la vida espiritual, cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona el reino del enemigo y cuál es la estrategia del enemigo contra los hijos de Dios. Ahora es importantísimo que entendamos en esta mañana que el plan del enemigo no es para todo el mundo. El plan del enemigo es básicamente para que los hijos de Dios olvidemos o nos desviemos de nuestro camino, que nos alejemos de Dios, que nos separemos del Señor, porque obviamente los que no están con Dios pues ya están con el enemigo. Entonces solamente hay dos bandos, y el enfoque o el target del enemigo somos los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor y los que nos esforzamos diariamente en caminar con el Señor. Amén. Así que hay que identificar cuál es el plan del enemigo, y esta parábola en particular nos muestra, nos enseña cómo es que el enemigo obra y opera en contra de los creyentes, en contra de los que tienen fe en el Señor. Y lo primero que quise investigar, o más bien definir, es el resultado, o más bien la definición de cizaña. ¿Verdad? Los que saben o los que han visto de alguna manera cómo crece la maleza, en inglés le dicen la weed, en medio de la grama, en medio de todos, de una buena grama en particular, es que ella se va mezclando entre la buena hierba, se va metiendo poquito a poco, sigilosamente, y en muchas ocasiones se hace difícil separarla o arrancarla. Y específicamente en el trigo, la cizaña crece de una manera muy particular. Entonces, una de las definiciones que me llamó mucho la atención es una que decía que la cizaña es una planta que pertenece al grupo familiar de las gramíneas, hasta el nombre es feo, gramíneas, cuya principal particularidad es que sus semillas y la harina obtenida de ellas son tóxicas. ¿Ok? Y luego dice: es habitual que la cizaña albergue hongos
que intoxican la buena planta y con esas toxinas las acumulan sus granos. Luego dice que el consumo de estos granos y de la harina, que de hecho se procesa de la cizaña, son perjudiciales para obviamente el trigo, pero también para el ser humano. Entonces, la cizaña es, y hablando en particular de esta parábola, es una planta que crece a la par con el trigo. Y a medida que el trigo crece, ella también crece, pero hay una gran diferencia. Y me llama la atención la particularidad de la cizaña porque cuando pasa el tiempo, la cizaña le roba los nutrientes al trigo, le roba el agua o le absorbe el agua al trigo, en otras palabras a la buena semilla, y al final obviamente trata de secar el trigo. O sea, se le roba todo lo que el trigo necesita para crecer y para florecer y ser, ¿verdad?, dar un buen fruto. Y se le empieza a absorber, a robar todo el nutriente, le roba de hecho hasta el sol, los rayos solares se los roba porque ya la cizaña va a tratar de crecer encima del trigo. Y se le roba todo lo necesario para que el trigo pueda crecer conforme era el propósito de que el trigo crezca. Entonces, es una de las plantaciones más complicadas porque requiere mucho cuidado y la cizaña no se puede arrancar a la temprana edad. O sea, no se puede arrancar al inicio de la temporada de la cosecha porque, como muy bien Jesús lo explicó, se corre el riesgo de que se arranque el trigo bueno junto con la cizaña. Entonces la Biblia dice, o esta parábola nos dice que Jesús les estaba enseñando a ellos cómo hacían cuando ellos detectaron que, y le preguntaron al dueño del sembrador, le preguntaron, pero si usted sembró trigo, ¿cómo creció cizaña? Y la respuesta del hombre fue, vamos nuevamente al versículo 24, dice, el reino de Dios es semejante al hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces, algo que yo entendí en estos versículos es que cuando nosotros estamos caminando con Dios, cuando nosotros estamos perseverando, cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, precisamente en ese momento es cuando el hombre malo o el enemigo va a venir a sembrar cizaña. No es en los momentos quizás de dificultad, no es solamente en los momentos que estamos pasando pruebas, sino en el mejor momento de nuestras vidas espirituales. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo puede sembrar cizaña y puede poner pruebas, puede poner trampas para que entonces la cizaña empiece a crecer junto con nosotros, que somos el buen trigo, la buena semilla. Y eso me llamaba muchísimo la atención, pero esta parábola me inquietó cuando dice allí en el versículo 25 que ese hombre malo vino y sembró la semilla cuando ellos estaban dormidos. Así que de alguna manera pueda que estaban descansando en lo natural, pero en lo espiritual podemos comparar cuando nosotros entramos en esos momentos de relax, en esos momentos de espaciamiento espiritual, en esos momentos donde creemos que todo está controlado, creemos que nuestra vida está tranquila, creemos que estamos quizá en el mejor momento espiritual, oramos, vamos a la iglesia, ayunamos, leemos la palabra, hacemos todo lo que la palabra dice, y es en esos momentos cuando quizás espiritualmente estamos muy tranquilos o estamos muy acostumbrados a que todo esté normal, y entonces viene el enemigo y siembra la cizaña. Y es allí cuando tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. De hecho, a este mensaje le titulé no te duermas. Dígale que está a su lado, por favor, no te duermas. Y es cuando nosotros espiritualmente nos dormimos, espiritualmente vamos cesando poquito a poco, espiritualmente nos dejamos llenar la cabeza de mentiras, ¿verdad? De engaños del enemigo, de trampas, de voces extrañas que vienen a nuestra mente, y eso nos pasa a todos, o nos ha pasado a todos nosotros, cuando de pronto el enemigo te dice, pero no vale la pena seguir orando, no vale la pena seguir perseverando, no vale la pena seguir creyendo, no vale la pena que tengas más fe en el Señor, porque quizás Dios no te ha contestado, quizás Dios no te va a contestar. Y es allí cuando viene a nosotros la pregunta, realmente, ¿cuál es nuestra motivación para nosotros ir caminando con el Señor?
Porque quizás para muchos su motivación sea un milagro. Quizás para muchos la motivación sea ver la respuesta de Dios en una persona o simplemente una oración contestada. Pero esa no debe ser nuestra motivación, porque ¿qué tal si Dios no la contesta? ¿Qué tal si Dios no responde? Como quizá muchos han podido testificar, y lo he escuchado muchas veces, de personas que se les habló del Señor y alguien en particular, puede ser una mamá, puede ser un papá, un tío, una abuela, alguien que le compartió las buenas semillas a esa persona se murió y nunca vio el fruto, nunca vio el resultado de esa oración. No quiere decir que Dios no lo iba a hacer, quiere decir que quizás, o por divina voluntad del Señor, no pudo ver el fruto, pero no quería decir que el fruto no fuera a dar resultado en algún momento. Entonces, así mismo puede ser nuestra vida espiritual. O sea, ¿cuál es nuestra motivación de acercarnos a Dios? No puede ser algo en particular, no puede ser un milagro en particular, porque si Dios no lo quiere contestar, o si Dios simplemente no es el momento de contestarlo, nuestra motivación tiene que ser totalmente diferente. Nuestra motivación tiene que ser el buscarlo a Él, entender que si Dios no somos nada, que Dios conteste la oración o Dios no conteste la oración, Dios sigue siendo Dios y nosotros necesitamos del Señor todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esos tiempos quizás las motivaciones están equivocadas, porque cuando Dios me contesta todas mis peticiones, estoy feliz, estoy alegre, brinco, salto, puedo adorar con facilidad, ¿verdad? Tantas cosas que podemos hacer, pero cuando Dios quizás guarda silencio, o cuando Dios no contesta la petición, cuando nosotros queremos ver el resultado, entonces son esos momentos donde viene nuestra frustración. Son esos momentos cuando nos sentimos que Dios no está con nosotros, y son en esos precisos momentos cuando entonces viene la cizaña o la mentira del enemigo a decirnos: ya deja todo tirado, ya no sigas perseverando, ya no sigas orando, ya para qué vas a la iglesia, ya para qué sigues esforzándote en hacer tantas cosas si no has visto el resultado y no lo vas a ver. Y entonces hace nosotros perdón la palabra, de lentos o de no sé de qué, nos dejamos engañar por el enemigo, nos dejamos desmotivar rapidito, nos dejamos desanimar y simplemente cesamos en hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Cesamos o nos relajamos en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Uno de los dichos populares es camarón que se duerme se convierte en ceviche y sabe muy bueno, y me gusta hacer ceviche. Pero eso pasa, a veces nos dormimos en el río de la vida, en el propósito de Dios, y nos dejamos engañar y creemos más en los comentarios de la gente. Sí, es verdad, eso de ser cristiano, eso de ir a la iglesia, eso de seguir orando, eso no vale la pena, porque mira, no has visto nada. Es más, muchos van a decir: ves, ahora estás peor de lo que estabas antes. Y es la verdad, a veces, no es que siempre pasa algo, pero a veces vamos a tener más situaciones cuando estamos comiendo con el Señor. ¿Por qué? Porque es que acuérdese, junto con el buen trigo que somos nosotros, el enemigo está permitiendo que empiece a crecer la cizaña. Y van a haber momentos de la vida en que la cizaña va a tratar de arroparnos, va a tratar de robarse nuestros nutrientes. Lo que Dios quiere a nosotros, la cizaña va a tratar de robársela. Que no llegue con claridad a nuestros oídos la palabra de Dios, sino que por el contrario vengan susurros del enemigo. Dios quizás tratando de hablarnos y diciéndonos: tranquilo, voy a orar, voy a trabajar, estoy trabajando en tu favor, estoy, ¿verdad?, mejorando esto o aquello. Pero la cizaña lo que te va a decir es: déjalo todo, olvídate que no va a pasar nada, el Señor se olvidó de ti. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Job? Job fue un hombre que no había hecho nada malo, por el contrario, hacía todo lo bueno. Y era justo, dice la Biblia, pero hubo un momento en el que Dios permitió que creciera cizaña a su alrededor. ¿Y qué hizo la cizaña? ¿O qué hizo el enemigo? Claro que obviamente Dios le dio una solución al enemigo, le dijo: podrás quitarle todo, pero nunca lo vayas a tocar. Y eso fue lo que el enemigo hizo, y empezó a crecer la cizaña, y entonces vino y se murió sus hijos. Bueno, le quitó todo lo que tenía, era un hombre supremamente rico, bendecido, le quitó todo. Después vinieron la noticia que sus hijos habían muerto, después vino la noticia que su esposa también había muerto, así que el hombre se quedó solo en la vida. Pero no por el hecho de que estaba solo, quería decir que Dios lo había dejado solo. Y simplemente él siguió hacia adelante. Hubo momentos dolorosísimos para Job. Hubo momentos donde él ya quería que Dios se lo llevara, donde él quería que ya Dios le quitara la vida,
o no que le quitara la vida, pero que simplemente ya dejara de sufrir tanto. Y la pregunta del joven era, ¿y por qué yo estoy pasando esto si yo no he hecho nada malo? Como quizás la pregunta de muchos de nosotros, ¿por qué estoy pasando esa situación si me he tratado de esforzar cada día más con creerle a Dios y con servirle al Señor? ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Y por qué estoy enfrentando esto? ¿Y por qué me tengo que batallar con esa situación? Y muchas veces quizás no van a haber respuestas. Y Job, claro, Dios le ayudaba, Dios le daba ánimo, pero a veces venían unos amigos de Job que le decían todo lo contrario. Ya deja de existir, ya que más, no vale la pena seguir viviendo. Y aún es más, la esposa de Job le decía, maldice a tu Dios y muérete. Ya no te queda nada, ya estás pobre, ya estás en la ruina, ya perdiste todo, sin hijos, ya que vas a vivir, ya no tiene sentido seguir viviendo. Y el consejo de la esposa era, amigo, maldice a tu Dios y muérete, ¿qué más vas a hacer? Pero ¿sabes qué? Se mantuvo firme. Se mantuvo como el trigo, firme y no dejándose contaminar de la cizaña. Y siguió allí, y perseveró. Y cada que enfrentaba más dolor y más experiencia dolorosa en su corazón, se aferraba a Dios. Y simplemente le hacía preguntas a Dios que quizás muchas veces no tuvo respuesta, pero seguía allí perseverando. Y seguía allí clamando, y seguía allí creyendo. Y cuando entonces Dios probó su corazón y vio que realmente Job era un trigo valioso, un trigo que Dios había plantado, que era una semilla que Dios había establecido y que iba a dar buen fruto, entonces fue cuando vino el tiempo de la recompensa de parte del Señor. Tuvo que pasar una aflicción muy dura, pero luego vino la bendición de parte del Señor. La Biblia dice que Dios le devolvió al doble de lo que tenía. Si era rico, ahora era millonario. Perdió sus hijos, le dio más hijos. Le dio una nueva, descendencia. Y Dios se encargó de todo eso. El enemigo puso la cizaña, pero no lo pudo tocar. No pudo lograr el propósito de robársele su alma. Y ese es básicamente el propósito de nosotros entender quiénes somos en el Señor. Porque otra cosa que va a hacer el enemigo a través de la cizaña es robarnos nuestra identidad. Nosotros no somos cualquiera. Los hijos de Dios no estamos para vivir la vida fracasados. No estamos para simplemente creerle la mentira al enemigo de que no vamos a llegar a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, que le creamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que simplemente nos dejamos desviar de nuestro caminar con el Señor. Por el contrario, el Dios de los cielos, el Dios poderoso que nos sembró y que nos plantó, somos ese fruto que en su momento, o esa semilla que en su momento vamos a dar fruto. Y eso es lo que el Señor anhela de nosotros, pero no podemos permitir que la cizaña sencillamente se nos siga robando ni la paz, ni la tranquilidad, ni siquiera nuestro fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también hablando de la cizaña, tenemos que cuidarnos de los cizañeros. No mira a nadie al lado, eso no pasa aquí. Pero también estamos rodeados de cizañeros. Y hay unos más espirituales que otros. Hay unos que dicen, ven, que necesito contarte algo. Es de fulanita. Esto no es un chisme. Esto no es que es que te quiero contar esto para que entre los dos oremos por fulanito. Y está sembrando cizaña. Imagínate que me di cuenta que aquel fulanito lo vieron entrando a un sitio. Vamos a orar porque ese sitio no era muy bueno. Ese sitio era el que tiene, las 3X en mayúscula. No era muy bueno, pero vamos a orar por fulanito, pero ya le contó la historia a aquella. Y viceversa. Entonces está metiendo cizaña unos a otros. Y tenemos que cuidarnos de la gente que está alrededor nuestro. Tenemos que cuidarnos de aquellos que nosotros hemos abierto nuestro corazón. Ese amigo, esa amiga. Aún hasta a veces, lastimosamente, esa parte de la familia. Porque tenemos que cuidarnos de que nuestra vida crezca derechito como es el trigo, y que no le permitamos a la cizaña que invade nuestra vida. Hay gente que se aleja de los caminos del Señor, aún por gente cercana a ellos, simplemente porque se dejó desanimar, porque le creyó más a la cizaña que a lo que Dios había dicho de su vida. Y el enemigo se va a encargar de robarnos nuestra identidad, porque apenas se nos roba nuestra identidad, se nos olvida quiénes somos.
Se nos olvida que nacimos con un propósito divino. Se nos olvida que Dios nos marcó y nos selló con la sangre de Cristo para que entendiéramos que no íbamos a morir a causa del pecado, sino que íbamos a vivir y tener una eternidad con el Señor para siempre. Se nos olvidó que Dios nos sacó de un pasado oscuro y un pasado no muy bueno de recordar, porque esa es la misericordia de Dios, ese es el amor de Dios. ¿De dónde Dios te sacó? Te pregunto en esta mañana. ¿Qué Dios ha hecho contigo? ¿De qué situaciones Dios te ha librado? Quizás te ha librado de una enfermedad, de la muerte. Quizás te ha sacado de oscuridad, de tinieblas. Quizás antes lo que hacías era jugar con el enemigo en magia, brujería, tantas cosas, pero ahora le crees a Dios y tu vida está enfocada en la fe. Entonces, ¿de dónde Dios te sacó? ¿Qué Dios ha hecho contigo? Porque otra cosa que hace la cizaña es que venga amnesia espiritual sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que a usted se le olvide todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios ha hecho contigo, todas las veces que Dios ha sido misericordioso, todas las veces que en vez de bendición lo que merecías era una consecuencia y Dios lo transformó, lo cambió en bendición. Todas las veces que nos merecíamos una palmada o un paupao espiritual y Dios lo que hizo fue que nos abrazó con esos brazos de amor. Y el enemigo quiere que se nos olvide quién es el que nos mantiene de pie todavía. Hemos enfrentado una crisis mundial y todavía Dios nos tiene en pie. Y ha sido su misericordia, su amor, su fidelidad. Entonces tenemos que entender quiénes nosotros somos y cuál es nuestra prioridad. Porque nuestra prioridad no tiene que ser otra diferente a alcanzar la salvación en el Señor. Y es más, la Biblia dice que la salvación es personal. Así que nadie puede ir en coche en otro. Es personal. Y si mi prioridad es mi salvación en la eternidad con Dios, entonces se me va a hacer mucho más fácil seguir perseverando en medio de los obstáculos, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de tantas cosas que el enemigo ponga y aún en medio de la cizaña. Porque mi prioridad está clara. Acuérdense, nuestro paso por aquí es temporal. A veces unos se adelantan, otros se demoran más, pero esto es temporal, esto va a ser por un tiempo. Pero nuestra eternidad va a ser para siempre con el Señor. Entonces el enemigo va a querer que usted nunca alcance esa eternidad. El enemigo va a querer que usted nunca alcance la promesa de Dios. El enemigo va a querer que se te olvide lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha hablado y la promesa que Dios te ha dado para seguir hacia adelante. Recuerda que hace unos días atrás yo hablaba que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo sacó nada más y nada menos que con una promesa. No le dio nada más, no le dio ni un mapa, no le dio ni un GPS, no le dio ni las coordenadas donde iba. Lo único que Dios le dijo es: los saco de esclavitud y los llevo a la tierra prometida, y le dio una promesa bajo la otra promesa, y fue una tierra que fluye leche y miel. No le dijo nada más. Eso fue todo lo que Dios le dijo, y esa fue la promesa más y suficiente para que ellos entendieran que había un propósito mayor de parte del Señor, de sacarlos de esclavitud, de oprobio, y llevarlos a la libertad en el Señor. Pero muchos de ellos se dejaron creer por la cizaña. Muchos de ellos, su mente siguió entenebrecida, anhelando ser esclavos por toda la vida de los egipcios. Y eso nos pasa a nosotros si nos dejamos contaminar de la cizaña que crece a la par con nosotros todos los días. Porque el enemigo te va a decir: tú eres esclavo, tú tienes este problema, tú tienes esta debilidad. El enemigo es experto en recordarte tus debilidades. Y te va a decir: tú no vas a lograrlo, no vas a poder vencerla, no vas a poder cambiar, no vas a poder mejorar. Eres fracasado, eres fracasada. ¿Ves cómo te ha ido en la vida? Mal. Así que simplemente haz otra cosa. ¿Cuántas veces he escuchado y he visto testimonios de gente que le servían al Señor y ahora siguen creyendo todavía en la brujería? Y ahora están haciendo brujería en vez de simplemente poner su mirada y su enfoque en el Señor. Porque se dejaron desviar, porque se dejaron desanimar, porque se dejaron simplemente confundir por la mentira del enemigo o de la cizaña. Y esta definición me gustó mucho porque, la definición explícita de lo que significa la cizaña, porque literalmente la cizaña le roba todo lo necesario para que el trigo crezca saludable. Y eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer con cada uno de nosotros: robarnos lo necesario, lo básico para que nosotros podamos crecer saludables. Te va a robar el tiempo para que diga: yo no tengo tiempo para Dios. Y si es posible te va a dar 2 y 3 trabajos para que no te quede tiempo sino de respirar, de dormir y de comer y ya.
Es la verdad. Y aquí en este país lo experimentamos. Aquí hay full time, part time y después part time del part time y el part time del part time. Yo conozco gente que ha tenido hasta 4 trabajos. Y lo único que tienen tiempo es de respirar, comer y dormir. No tienen más. Están agotados. Y así mismo es lo espiritual. El enemigo te va a robar el tiempo para que tú digas, no tengo tiempo ni de orar. No tengo tiempo ni siquiera en la iglesia. No tengo tiempo ni siquiera de comunicarme con Dios porque estoy cansado. Estoy agotado, me siento mal. Te está robando, te está absorbiendo los nutrientes para que no te mantengas firme. Y un creyente que no ore, un creyente que no coma palabra, un creyente que no se congregue, un creyente que no busque a Dios, se va a morir espiritualmente. Se va a secar. Y la Biblia dice que en los tiempos del trigo y la cizaña, al final el trigo que se dejó robar el nutriente, tenían que quemarlo junto con la cizaña porque ya no se podía rescatar. Y qué terrible que nosotros perdamos nuestro propósito en el Señor simplemente porque nos dejamos robar nuestros nutrientes, porque nos dejamos robar lo más preciado que es la salvación del ser humano. Mire, la salvación no tiene precio. Ahora estamos más cercanos que cualquier otra generación. ¿Y qué va a pasar cuando la trompeta suene? ¿Qué va a pasar cuando venga todo lo que la Biblia dice que se está cumpliendo y que se va a cumplir? Ahí no va a haber tiempo ni siquiera de ir a la iglesia y decirle, Señor, perdóname. No va a haber tiempo ni siquiera de arrodillarnos en nuestra propia casa y decirle, Señor, perdóname porque fui desobediente y no hice lo que tú querías que hiciera. Ahí no va a haber tiempo de nada. La trompeta suena y el que está con él se va y se va a la eternidad y el que se quedó, se quedó. Ahí no hay tiempo de decir, perdóname, me arrepiento, de verdad que no entendí. No va a haber tiempo, porque el enemigo te va a robar todo. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y a veces uno se desanima por otros, y la pregunta es, ¿y la eternidad? Si yo vivo mi vida pensando mi eternidad o basando mi eternidad en otro, voy a perder mi eternidad. Estaba viendo un documental en estos días de la gente de estos carteles de narcotráfico, especialmente en México, y estaba viendo cómo gente arriesgaba su vida y su familia simplemente por ganarse unos cuantos dólares. Y ellos decían, yo conozco el riesgo, yo sé cuál es el riesgo, pero me pagan. Y gente, vi a unos que me impactó mucho, 2 muchachos atravesándose por todo el desierto de Arizona. Tenían que caminar 5 días. Y cuando salían, iban con 4 o 5 litros de agua, porque obviamente no pueden cargar más, y llevando 40 kilos de marihuana cargada en sus espaldas por 5 días. Y lo que les pagaban era entre $1,000 y $1,500 por arriesgar su vida, por arriesgar su familia y quedar preso 40 o 50 años por unos cuantos dólares. Y dice, o la estadística dice que en ese desierto en particular cada año mueren más de 300 personas, porque o los pica una serpiente o se deshidratan. Uno de ellos decía, cuando se nos acaba el agua, usted no sabe lo difícil que es esto, que nosotros empezamos a alucinar. Vemos agua donde no hay, nos alucinamos estando sentados en una mesa comiendo y tomando soda o agua, lo que sea, porque esos momentos son difíciles. Y esta persona decía, nosotros salimos de 2 en 2, pero cada uno va por lo suyo. Si mi amigo, que es mi amigo del alma, creció conmigo, si lo picó una serpiente, se quedó allí porque yo no quiero ser, prefiero que sea un muerto y no 2. Si puede ser mi amigo del alma, pero tengo que dejarlo allí. Y contaba la historia de un amigo de él que creció con él, que era una persona que era muy cercano a él. Dice, y mi amigo en uno de esos viajes, el tobillo se le tronchó y no podía caminar. ¿Y sabe lo que tuve que hacer? Dejarlo tirado. Porque yo no podía cargar con mi amigo con 40 libras de marihuana que llevaba él, más mis 40 libras, más todo el agua. Y me tocó dejar a mi amigo allí tirado y murió. Y así es la vida, ¿verdad? Los que siguen el camino equivocado, pues es una vida que en algún momento les va a tocar la muerte. Y eso decía toda esta gente que entrevistaba. Nosotros sabemos que nos vamos a morir. Esa es la realidad. Pero ahora estamos viviéndonos el día a día.
Digo, y decían los tipos, gozándonos, nuestro goce son las mujeres, el trago, la droga y ya. Día a día. Mañana yo no sé, quizá mañana me matan. Y mostraron allí unos panteones, ¿verdad? Unos lugares, unos cementerios, unos panteones donde decían, este panteón le hemos metido como $40,000 o $50,000. Le pusimos aire acondicionado, tenemos allí una cocina, tenemos allí un bar y aquí venimos a hacer las rumbas. Ya el muerto, ceniza, lo que sea, ya eso qué. Después de que murió, ya para qué extravagancia si ya no sirve de nada. Y así nuestra vida espiritual, el Señor muy claramente lo dijo, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Nuestra salvación es personal. No es que seamos egoístas, no es que seamos, pero es que necesitamos entender que Dios nos ha llamado a cada uno en particular y que la decisión por Él es personal. Claro, Dios quiere que todos nos salvemos, el Señor quiere que esa salvación sea extensiva, pero no podemos someter nuestra salvación a causa de otros. Porque eso es lo que dice la parábola. Nosotros somos buen trigo, todo ser humano, todo hijo de Dios es buen trigo, pero está en nosotros mantenernos firmes, está en nosotros no dejarnos enredar por la cizaña, no dejarnos contaminar, ni mucho menos dejarnos robar los nutrientes que son necesarios para seguir viviendo, y que solamente el enemigo lo hace cada que nosotros bajamos la guardia, y dice ahí la Biblia, y dormimos. Así que tenemos que despertarnos. Estamos en tiempos críticos. Si usted cree que ahora estamos viviendo tiempos fuertes, espérese 2 años más, espérese 1 año más, y usted va a decir que lo que hemos pasado este año 2020 no es nada comparado a lo que viene. Esto no es para atemorizar a nadie, esto no es para infundir temor, esto simplemente es porque la Biblia lo dice y está escrito y se tiene que cumplir. Pero solamente dice la palabra, aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Y esa es la promesa de Dios. Claro, en medio de dificultades, el Señor estará allí por nosotros. El Señor será nuestra fortaleza, el Señor será nuestro sustento, el Señor será nuestra ayuda. Pero necesitamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. A todos dicen amén. Versículo 27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en el campo, ¿de dónde pues tiene cizaña? ¿Cuántas veces le hemos preguntado al Señor, y si tú no eres mi Dios, ¿y por qué me está pasando esto? Y si yo no te estoy sirviendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Tú no dices pues que soy tu hijo, ¿y por qué estoy en esa situación? Bueno, la cizaña va a crecer, acuérdense, la cizaña crece junto con el trigo, pero más adelante es que se muestra la diferencia. Y eso mismo le preguntaron a ellos, ¿y por qué si sembraste buena tierra, por qué permitiste que salió la cizaña? Y luego dice, él le dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere entonces que vayamos y le arranquemos? Le dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis el trigo con ella. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoge primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoge el trigo de mi granero. Entonces, el trigo se separa para un propósito y para las cosas grandes de Dios. La cizaña se quema y no sirve para nada. Por eso Dios nos dijo, o Dios dice en la palabra, que nosotros hemos creado para dar fruto, y fruto en abundancia. Dios nos hizo para multiplicarnos, para crecer, para que otros puedan creer en el Señor. Cada que Dios hace algo nuevo en nuestras vidas, cada que el Señor contesta una petición, cada que el Señor nos ve a nosotros firmes en Él, va a haber alguien, aunque usted ni siquiera lo crea o lo vea, va a haber alguien que va a decir, wow, yo conozco a esa persona, yo sé que ha pasado problemas, pero míralo allí, se mantiene firme, míralo allí, persevera, míralo allí, sigue hacia adelante, míralo allí, no se ha dejado contaminar, y míralo allí que en algún momento va a haber la respuesta de parte del Señor. Pero eso es lo que hace Dios cuando nosotros nos mantenemos firmes y fieles a Él. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Hacedores de maldad o aquellos que se mantienen firmes?
Porque no solamente con yo decir Señor, Señor, y no solamente con de vez en cuando orar, y no solamente con de vez en cuando darle gracias a Dios, yo quiero decir que yo tengo asegurada mi salvación. Esto requiere mucho más que eso. Esto requiere esfuerzo, esto requiere determinación, esto requiere estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios aún cuando nos duela. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay o ouch? Porque a veces la voluntad de Dios no es fácil. A veces la voluntad de Dios indica que tenemos que hacer un cambio de 180 grados en nuestras vidas. A veces querer hacer la voluntad de Dios nos saca de nuestra zona de comodidad para que nosotros realmente hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No siempre la voluntad de Dios son las cosas felices. Aunque la Biblia dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Al inicio no la entendemos, pero después vamos a ver que valió la pena hacer la voluntad de Dios. Entonces eso nos exhorta a nosotros salir de nuestra zona de comodidad. Eso nos exhorta a nosotros confiar más en Dios. Porque ya no es lo que yo pueda controlar, sino lo que el Señor, o lo que yo pueda poner en la mano del Señor, que yo sé que Él me va a ayudar. No al hacerlo en mi fuerza, sino que yo pueda entender que el Señor está conmigo. Y Él lo dijo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro respaldo. Dice Él que Él es nuestra torre fuerte y pronto auxilio en la tribulación. Entonces Él va a estar allí por nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Así me duela, así no se haga fácil, así yo no lo entienda. Porque Dios no es Dios para que nosotros lo entendamos. Dios es un Dios para que nosotros lo obedezcamos. A veces se nos van los días, los meses y los años entendiendo el propósito de Dios. Tratando de entender por qué Dios quiere que yo haga eso. ¿Cuántos alguna vez se han preguntado, ¿y por qué Dios se empeña en que yo haga esto? Porque es la voluntad de Dios. No podemos entender la voluntad de Dios, no podemos conocer la voluntad de Dios sino hasta que nosotros la hagamos. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces ya las cosas van a ir empezando a tener sentido poquito a poco. Pero eso tiene que ser siguiendo hacia adelante y creciendo como crece el trigo. El trigo no crece a lo horizontal, el trigo crece a lo vertical. Y al final de la siega, ¿sabe cuál es la diferencia? Que el agricultor que cosecha trigo tiene que esperar hasta el final de la siega para separar la cizaña del trigo, porque si no va a echar a perder el trigo. Entonces, a veces en nuestra espiritualidad vamos a tener que seguir creciendo en medio de dificultades. Dios no las va a quitar todas de una, porque si no, entonces sería muy fácil. ¿Sabe qué? Cuando usted reciba todo lo que usted quiere, anhele, desee de parte del Señor, yo le puedo asegurar que usted se va a olvidar de Dios. Por más de que usted me diga que yo soy el más espiritual, yo te amo, Señor, cuando tú me bendigas con ese $1,000,000, Señor, los 100,000, el cheque es más, el cheque lo tengo listo de mi diezmo porque es para ti. Pero cuando usted tenga $1,000,000 en su cuenta y usted tenga que sacar $100,000, usted va a decir, no, esto es demasiado dinero. Esto es mucho. $100,000, con $100,000 me puedo pagar todo, comprar mi casa o dar el down payment, lo que sea. Porque así es el corazón del hombre. La Biblia dice que es engañoso más que todas las cosas. Yo le puedo prometer muchas cosas a Dios, pero cuando Dios me las da y las tengo en mis manos, créame que usted va a dudar. El enemigo le va a poner la duda. El enemigo, la cizaña, le va a poner la duda. Señor, cuando tú me sanes, yo te voy a servir, yo voy a estar allí, que me pongan en todo, en los sugieres, en la música, en la entrada, en la puerta, voy a mapear, voy a limpiar, voy a desinfectar la silla, voy a hacer de todo, voy a estar en todo lugar, hacer de todo, en todo. Y cuando Dios te sana, el próximo domingo tenemos actividad. Ay, no puedo, es que tengo una actividad, tengo un compromiso, no puedo. Ahora tengo family time. Entonces, siempre el hombre le va a poner excusas a Dios. Entonces, Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones. Que tú le prometas tantas cosas, Dios lo sabe. Por eso es que Dios no te puede dar todo de una. Porque no lo vas a aprovechar, porque no lo vas a administrar sabiamente. Y eso, mire, eso nos toca a todos. Yo me acuerdo de una Navidad, y eso lo conté mucho tiempo atrás, cuando recién estaba caminando con el Señor. Una vez en la iglesia, el pastor lanzó un reto de fe, porque necesitaba recoger un dinero en particular, y lanzó un reto de fe a la iglesia y dijo, necesitamos recoger tanto dinero, así que quiero pedirle a cada persona que, ¿verdad?, lo que Dios ponga en su corazón, la cantidad que Dios ponga, haga un pacto con Dios.
Si Dios puso en tu corazón $100, haga el pacto con Dios. Y dijo, yo sé que quizás no lo tienen, pero créale a Dios. Además de que es un pacto, es un reto de fe. Y así lo hicimos toda la iglesia, y yo lo hice en particular. Claro, yo estaba empezando y mi mente todavía estaba muy lógica. Y decía, bueno, vamos a ver si pacto esto, más o menos, esto me da en el sueldo, Anyway, yo hice el pacto con Dios en mi mente y no tenía el dinero. Me subí un poquito más de lo natural. Y hice el pacto cuando me acuerdo. Y también me acuerdo que en la fecha para llevar el pacto a la iglesia era en diciembre. Y entonces yo dije, bueno, si de aquí a eso no me lo ha dado, pues entonces en Colombia dan lo que llamamos la prima, la famosa prima, que es un sueldo extra en la segunda quincena, en la primera quincena de diciembre. Así que tienen un sueldito extra para todo lo de Navidad y eso. Y bueno, pues si de aquí a eso Dios no me lo da, pues entonces yo tengo ahí, voy a separar. Y yo dije, bueno, que me va a doler, pero bueno, al menos voy a tener el dinero. Anyway, yo seguí orando y seguí creyendo. O sea, también fue un reto de fe para mí, y yo le creí a Dios porque eso nos dijeron, haga un pacto con Dios, y yo hice ese pacto con Dios. Y me acuerdo tanto que faltaba, vamos a decir que era esta semana, y el domingo era el día de llevar ese pacto a Dios, y yo no lo tenía. No lo había recibido todavía. Y entonces dije, bueno, Señor, pero yo te sigo creyendo. Y seguíamos orando y todo. Y en esa misma semana, antes de aquel domingo, me acuerdo tanto que yo estaba en una oficina, yo trabajaba en un banco, estaba en una oficina, y creo que fue el viernes, si no estoy mal. El último día de trabajo, el viernes. Y era en la tarde, me acuerdo tanto. Y fue a la oficina la mamá de una clienta, una muchacha que era clienta mía. Y yo estaba en otra oficina, pero me había trasladado, así que estaba en una nueva oficina, y la señora llegó allá donde yo estaba. Porque ella fue al otro branch y le dijeron, no, lo movieron para otra oficina. Así que la señora llegó allá. Y era la mamá de mi clienta. Y me dijo, mire, es que mi hija necesita un favor muy especial de parte suyo. Mi hija se fue para Canadá y necesita que por favor usted nos ayude con los extractos bancarios de varios meses o varios años de la cuenta que se los están pidiendo allá. Y yo le dije, sí, claro, no hay problema. Entonces le dije, déme unos minutos. Eso. Y me dijo, no, yo me voy y yo regreso más tarde. Entonces le dije, bueno, perfecto. Y eso era parte de mi trabajo. Simplemente entré al sistema, ¿verdad? Cogí la cuenta, le imprimí todos los statements que ella necesitaba. Y los imprimí y los puse en un sobrecito. Esperé que la señora viniera. La señora llegó al rato y me dijo, ¿pudo ayudarnos? Y le dije, sí, claro, mira, aquí está todo lo que ella necesita. Aquí están sus statements. Y la señora me dijo, ay, no, muchas gracias. Usted no sabe mi hija cómo está de agradecida. Y entonces me acuerdo que el counter de ese banco era muy bajito. O sea, el counter me daba como por aquí. Podíamos estar casi cara a cara con el cliente. Y la señora saca de su bolso algo y me lo coge en su mano y me lo pone y me dice, mira, aquí le mandó mi hija. Y yo le digo, no. Porque no, porque eso aquí en el banco, no, eso aquí no funciona. Le digo, no, tranquila, eso es mi trabajo. Y yo, no, es que mi hija está agradecidísima. Y le mandó eso y le dije, no, por favor, no. Y la señora me dijo, no, pero recibe lo que... ella está muy agradecida y todo lo que usted le ha ayudado y todo. Y yo le dije, no, de verdad que no, dígale que con mucho gusto, lo que necesite me vuelva a llamar. Y la señora, cuando yo di la vuelta así, la señora cogió lo que tenía enrolladito y lo puso en el counter y se fue. Me lo dejó ahí. Así que no me quedó de otra, lo cojo yo o me lo coge el compañero o otro cliente ahí. Entonces lo único que yo hice fue, lo cogí, me lo metí al bolsillo, pero yo no sabía ni cuánto era, ni tenía ni la idea. Y nada, yo seguí trabajando y me acuerdo que en una de esas trabajando tuve que entrar a la bóveda hacer una transacción. Entonces cuando entré allí me acordé la señora que ese dinero que me había dado. Y dije, wow. Entonces me dio la curiosidad de voy a mirar que pues obviamente no hay nadie más arriba y alrededor. Y dije, voy a mirar a ver cuántas de casualidad, a ver qué fue. Yo dije, serán 20,000, 30,000 pesitos en aquella época. Y me meto en el bolsillo, saco el rollito que la señora me dejó y yo empiezo a contar. Y seguí contando. Y casi llorando, terminé de contar y era exactamente la cantidad que yo había pactado con Dios. Ni $1 menos, o ni un peso menos, ni un peso más. Exactamente la cantidad que yo había pactado. Nadie lo sabía. De hecho, ni mi esposa, que era mi novia, ni siquiera ella lo sabía. Pues fue un pacto con Dios. Y en ese momento, hablando de la semilla, mire cómo el enemigo obra. En ese momento, estando yo ahí encerrado, simplemente casi llorando, porque era uno de mis primeros milagros que yo veía de parte del Señor, cómo Dios contestaba las peticiones.
ahí mismo yo dije, wow, este dinero es el que yo le pedí a Dios y estaba contento de ir allá a la iglesia. Pero ahí mismo vino a mi mente, wow, pero estamos en Navidad. Y tú ves unos tenis por ahí que están nice. Unos tenis súper. Y como me gustan los zapatos, dije, wow. Y dije, bueno, si cojo la mitad, pues entonces le doy la mitad a Dios y la mitad para mí porque no lo tenía. Ahí el enemigo empezó a ponerme eso, y créanme, es la verdad. Y yo dije, wow, es verdad, y todavía no me ha llegado el otro dinero, así que, wow, sería chévere. Pero después entendí que ese no era el plan. Yo había hecho un pacto con Dios y era la cantidad exacta, así que, ¿verdad? Simplemente lo metí a mi bolsillo y ese fue el dinero que llevé delante del Señor el siguiente domingo a la iglesia. Entonces, así es que el enemigo actúa. Nosotros hacemos pactos y el enemigo va a tratar hasta lo imposible para que usted rompa su pacto con Dios, para que usted se olvide de quién usted es, para que usted se olvide lo que usted ha pactado y lo que usted ha recibido de parte del Señor. Entonces tenemos que entender, tenemos que reconocer lo que el Señor tiene para nosotros y hacer la voluntad. Créame que vale la pena. Después de que yo le dije al Señor, y en adelante fueron muchas otras bendiciones de parte del Señor. Si yo hubiera negociado mi bendición y si yo hubiera simplemente cogido la mitad, pues no tenía idea, nadie sabe cuánto yo pacté con Dios, así que yo la mitad de Dios y tranquilos. Pero sí Dios sabía lo que yo había pactado, sí Dios sabía lo que yo había hecho, y después de que yo hice lo correcto, entonces muchas otras bendiciones vinieron de parte del Señor. Y así es como Dios obra en nuestras vidas, pero hay que estar dispuestos a hacer lo correcto y a hacer la voluntad del Señor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, y ya vamos a terminar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces es bien interesante cuando uno estudia esta parábola de la semilla del trigo y de la cizaña, porque definitivamente todo empieza en una semilla, y esa semilla el enemigo está dispuesto o quiere robársela. Luego la semilla tiene que crecer, y esa semilla va a ir creciendo poco a poco, pero entonces aparece la cizaña. Y me llamó mucho la atención en el primer texto bíblico que leímos al inicio, el de Mateo, porque la Biblia dice que el enemigo vino y sembró la cizaña cuando ellos estaban durmiendo. En otras palabras, de noche, cuando nadie lo vio, cuando nadie lo estaba viendo. Y así es que el enemigo va a venir o va a tratar de venir contra nosotros cuando estamos durmiendo, cuando espiritualmente hemos decaído, cuando espiritualmente hemos bajado la guardia. Va a venir y sigilosamente va a sembrar la cizaña. Una vez que la haya sembrado, ya no hay nada que hacer. Una vez que la cizaña se sembró, vamos a tener que seguir viviendo con ella, pero ahí es cuando necesitamos la ayuda más todavía del Señor. Porque nosotros necesitamos determinarnos a crecer como el trigo. Y esa semilla de trigo primero es sembrada, después empieza a crecer, y esa semilla va a crecer junto con la cizaña. Pero luego de ese proceso, el trigo nunca va a dejar de crecer si se mantiene firme. Y la cizaña, es interesante que cuando están a una etapa de crecimiento, vamos a decir a media etapa del fruto, del crecimiento, el trigo se ve igual que la cizaña. Los dos son verdes, tienen el mismo aspecto y se ven casi iguales. Va a haber un momento en nuestra vida que el enemigo te va a mostrar cosas que se van a ver como bendición, pero no lo son. Va a haber un momento en nuestra vida cuando el enemigo te va a poner cosas de frente que tú vas a decir, wow, qué bendición, pero quizás no es bendición, es cizaña. Y la única manera de saber qué es preguntándole a Dios. Dios te va a decir si es bendición o es cizaña. Y volvemos de aquellos que les gusta o los que están, ¿verdad?, todavía esperando pegarse en la loto y están pactando ya, ¿verdad?, su ofrenda y su oración con la loto. Pero cuando le llega, si es que le llega,
ahí es que su corazón no está aprobado, porque no era bendición, era cizaña. La estadística dice que el 80 o más % de la gente que al menos aquí en los Estados Unidos se gana la loto, quedan pobres y quedan arruinados después de que han tenido los millones en el banco. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Por qué? Porque no saben administrar. ¿Por qué? Porque se volvieron locos. ¿Por qué? Lo que decíamos ahorita, porque no estaban preparados para recibir tanta bendición de una. Y así nosotros tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para poder discernir lo que es de Dios, llamado bendición, y lo que es del enemigo, llamado cizaña. Porque no todo lo que aparenta ser bendición es bendición. Por ahí dice que no todo lo que brilla es oro. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo va a ser bendición y tiene que ser probado. El oro se prueba bajo el fuego. Tiene que resistir mucha temperatura para entonces que las aleaciones se separen y queden el oro puro. Y entonces eso es el que tiene el costo, el valor alto. Así como nosotros somos espiritualmente. El Señor a veces nos permite pasar por el proceso porque está separándonos toda aleación. Está separándonos aquello que no es de Él, aquello que nos desanima, nos desmotiva, nos hace bajar la guardia. Todo eso que no es de Dios, que se ha ido adicionando a nuestra vida en el caminar todo el tiempo, se tiene que quitar en algún momento de nuestra vida para poder crecer saludables y ser como el trigo, crecer derechito. Y así es que funciona todo el proceso del trigo. Dice que después de que han crecido, la única manera que el que cultiva el trigo se da cuenta que ya está listo es porque el grano o la espiga se vuelve el color como oro, ¿verdad? Y eso quiere decir que ya maduró. Pero a la cizaña nunca le pasa lo mismo. La cizaña de cierto punto no crece más y se queda a nivel de la tierra. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con todo creyente, que no crezcas, que te quedes inmaduro toda la vida, que sigas batallando con lo mismo toda la vida, que no salgas de tu cascarón, que no salgas de tu problema, que no salgas de la dificultad, que no salgas de la debilidad y simplemente sigas patinando toda la vida en la misma situación y nunca llegues a alcanzar el nivel de la perfección de Dios. Nunca alcances lo que Dios tiene para ti. Pero por el contrario, el propósito de Dios es que crezcamos como el trigo, que cuando llegue la siega podamos dar tanto, pero tanto fruto, que Dios nos pueda recompensar al máximo de todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Porque la Biblia dice que nada de lo que hagamos para Dios es en vano. Todo tiene recompensa, más que recompensa, tiene una eternidad en el Señor. Así que no nos podemos cansar de seguir caminando con Dios. No nos podemos cansar de seguir esforzándonos día tras día en el Señor. No nos podemos cansar de seguir creyéndole a Dios, porque en el momento que tú menos esperas, vas a ver la respuesta del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Y por último quiero terminar con Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, si puede ir allí conmigo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice, y ese fue el mensaje, ¿verdad?, del ángel a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Estamos en el tiempo último, los últimos tiempos. Estamos en el tiempo crítico, estamos en tiempos proféticos. Lo quiera creer el que lo quiera creer, el que no lo quiera creer, mire, se perdió la oportunidad. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos donde la siega está lista y Dios va a venir a buscar el trigo que creció en medio
de la cizaña, el trigo, que se mantuvo firme, fiel, esforzado, valiente, perseverando todo el tiempo. No sé, que se dejó enredar por la cizaña, que se dejó ahogar por los problemas de la vida, que se dejó robar los nutrientes que necesitaba para seguir hacia adelante. Dios va a venir a buscar, o Jesús va a venir a buscar el trigo que se mantuvo firme, creciendo hacia adelante, permaneciendo fieles en Él, y que nunca desmayó de confiar en sus promesas. Ese es el pueblo y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Y algo que me llama la atención del mensaje de Dios a la iglesia de Filadelfia fue que dice que nunca dejaron de creer y siempre guardaron la palabra de Dios y nunca negaron su nombre, sino que se mantuvieron firmes. Pero hubo otra iglesia en el mismo Apocalipsis que Dios le dijo: tengo algo contra ti, y es que has olvidado tu primer amor. Y sabe lo interesante, que en este tiempo estamos en el tiempo donde la gente ha olvidado su primer amor. Qué doloroso es para Dios que alguien que le conoció, alguien que lo experimentó, alguien que sintió su poder, alguien que pudo palpar la presencia del Espíritu Santo en su vida, se haya olvidado del primer amor. Alguien que ya no reconozca ni siquiera quién es Dios. Alguien que ahora mismo pueda negar de Dios, de la existencia de Dios. Estamos en esos tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado y se seguirá enfriando. Aquellos que han sido contagiados o contaminados por la cizaña de la vida, por los problemas de la vida. Qué doloroso es para Dios ver a sus hijos que rescató, que la sangre de Cristo los libró del mal y que los sacó de donde quiera que estuvieran, del pozo cenagoso, y los trajo a una nueva vida, y ahora volvieron atrás. Qué doloroso es para Dios cuando hizo todo el esfuerzo de mandar a su unigénito a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y que muchos hoy en día le han dado la espalda a Dios. Qué doloroso. Y peor todavía, arriesgando su salvación. Esos son los tiempos donde nosotros, la iglesia de Dios, los creyentes, los cristianos, los esforzados y valientes, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que perseverar, no importa qué. Tenemos que seguir hacia adelante, amando a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro esfuerzo, nuestra mente, dando lo mejor al Señor y entendiendo que necesitamos de Dios ahora más que antes. Este es el tiempo donde el Señor está dispuesto a respaldarnos en todo proceso, en toda situación. No importa si es malo, complicado, difícil, el Señor va a estar allí para nosotros. Pero tenemos que garantizar que no nos dejamos ahogar por la cizaña, sino que nos mantuvimos firmes como el buen trigo. Tú y yo somos buena semilla, y con la ayuda del Señor vamos a dar buen fruto en el tiempo de Dios. Simplemente tenemos que seguir hacia adelante. ¿Cuántos de esos valientes hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos de los que puedan estar allí conectados en esta hora podrían decir al Señor en esta mañana: yo quiero ser uno de esos, del verdadero fruto, el verdadero trigo que va a dar fruto en su tiempo? Que no me voy a dejar desanimar, que no me voy a dejar cansar, que no me voy a dejar engañar por la mentira del enemigo. No importa cómo me sienta, no importa lo que esté pasando, voy a seguir firme, perseverando y avanzando en el Señor.